Con la esperanza puesta en el Tren Maya, el pueblo de Candelaria, en Campeche, está sediento de recuperar el esplendor que trajo el ferrocarril del sureste. La población nació con la llegada de las vías en 1939. Aunque entre sus anhelos se asoman algunos peligros, como la inseguridad, el despojo de tierras o la escasez de agua que conlleva el crecimiento urbano. Estos miedos se trasladan al interior del estado en zonas como Calakmul, donde la propuesta del tren podría traer un desarrollo turístico desmedido, imposible de controlar. Mi nombre es Miguel Esquivel Borrego. Soy maestro de profesión, soy maestro jubilado y actualmente me desempeño como cronista de la ciudad de Candelaria, Campeche. En lo histórico, por ejemplo, te puedo decir que Candelaria, esta población, esta ciudad, debe su origen a la llegada de la construcción del ferrocarril del sureste. En esta región de Candelaria, una región muy vasta, muy amplia, muy grande, que llega hasta la frontera con Guatemala, estamos hablando de 1939, en que llegan a Candelaria las primeras cuadrillas de trabajadores del ferrocarril del sureste. Y en ese momento no había en este lugar una población, un asentamiento humano, sino que había en otros lugares cercanos y todos instalados a la ribera del río Candelaria. Pero cuando llega la construcción del ferrocarril del sureste, entonces varias de las familias que habitaban en las cercanías, que eran mayormente campamentos chicleros, deciden venir a instalarse a donde iba a cruzar el ferrocarril, el río Candelaria. Y es así como nace, como se funda esta comunidad. Candelaria no está considerado en este momento como una estación, sino como un paradero. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significa? Que aquí no va a parar el tren turístico. Nosotros entendemos que la construcción de una obra de esta magnitud tiene desde luego algunas afectaciones, sobre todo al medio ambiente, se entiende, eso no se puede discutir. Sin embargo, el progreso y el desarrollo de las comunidades requiere de esta infraestructura. Es como cuando vas a construir una unidad habitacional en una ciudad, Mérida, por ejemplo, tienes que devastar la naturaleza, tienes que acondicionarla, ¿verdad? Tienes que destruir árboles, tienes que invadir el hábitat de algunas especies animales. Es inevitable esto, ¿verdad? Pero nosotros consideramos que los beneficios son mucho mayores a los riesgos que implica esto, sobre todo en esta región de Candelaria. Mira, aquí lo que es el trazo de la vía del ferrocarril ya está desmontado. Ya está desmontado. Aquí no va a haber una afectación grande, la va a haber en otros lados. Por ejemplo, el trayecto hacia la Reserva Ecológica de Calakmul o el trazo del tren en la zona de la Riviera Maya, ¿verdad? Donde es un trazo nuevo. Aquí no, aquí ya está trazado el ferrocarril. Entonces aquí las afectaciones son menores. En distintos tramos del tren no se conocen los estudios de impacto ambiental. Tampoco se conoce el impacto que tendrá en las comunidades. Hola, mi nombre es María Elena Hernández Hernández y estamos en el ejido Don Samuel, Escárcega, Campeche. Nuestra comunidad se inunda, entonces queremos saber, por ejemplo, el alto que va a tener el terraplén del tren y con eso, cuáles van a ser los pasos o las salidas de agua. Esa información no se nos ha dado, pero nosotros no cuestionamos al tren como un medio de transporte. Al contrario, nos parece bien que haya un medio de transporte. Cuestionamos que no va a parar en nuestros pueblos, sino va a haber ciertas estaciones a largas distancias donde las personas se van a tener que trasladar en combis o en otros vehículos hacia esos lugares para poder tomar el tren. El riesgo también del tema de las escuelas. Tenemos escuela secundaria y primaria a 20 metros de la vía. No se ha tocado el tema de riesgos. Si hay un descarrilamiento, la mayor parte del tren va a cargar pues una parte combustóleo, ¿no? Y no se han tocado esos temas tan importantes que deberían dejar seguridad a las personas.
Desde el inicio fue muy poca información. Nos dijeron que nos iban a realizar un pago histórico por pasar las vías del tren hace años aquí, hace décadas. Ese pago nunca se realizó en los ejidos. Presentaron los convenios a título gratuito de tierras de uso común a las diferentes autoridades ejidales para ser firmadas y ellos no tienen copias de esos convenios. Un convenio nosotros pensamos que debe de ser en diálogo, desde el Estado, el gobierno, hacia la comunidad, para que todos trabajemos juntos. Que se gestione y que se geste desde los pueblos esa diferencia con otros gobiernos que solo nos han usado, que no somos más que números para ellos. Entonces estamos en una situación crítica. Aquí ahorita el grano de maíz está en 11 a 12 pesos. No hay producción de maíz y estamos bastante preocupados por toda la escasez que pueda venir.